Bueno, buenos días, mi nombre es Erika Tapia, identificada con el ID 700-161. En este momento pues voy a hablar de los principales aprendizajes que se tuvieron durante el semestre pues con las temáticas propuestas. La primera temática gira en torno al derecho internacional humanitario, que como su nombre lo indica pues es una organización de carácter humanitario, neutral e independiente. Su fin es, o su propósito podríamos decir, es proteger y asistir a las víctimas por desastres naturales o por el conflicto armado. El derecho internacional humanitario cuenta con principios fundamentales dados por la Cruz Roja, la Media Luna Roja y la Corte Internacional de Derechos Humanitarios. Algunos principios planteados por estas entidades son: para la Cruz Roja y la Media Luna Roja podría ser uno de ellos presentar auxilio sin discriminación alguna, prevenir y aliviar el sufrimiento humano. Y el carácter de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja es voluntario. Ahora vamos a hablar de algunos principios que presenta la Corte Internacional de Derechos Humanos. El primero es el principio de humanidad, que busca el bien para el hombre. Otro podría ser el principio de limitación, en donde las partes que están en el conflicto no pueden elegir libremente los elementos de guerra. O sea, para ello hay una disposición en cuanto a armas, a elementos químicos, en fin. Y podríamos hablar de otro principio, que es el principio de distinción, que designa que solo pueden ser blanco de guerra los objetivos militares. Es decir, no se puede tener la población civil, no pueden hacer uso como de campesinos, no pueden ser víctimas estas personas, sino simplemente los blancos militares. La Corte Internacional Humanitaria también cuenta con algunos convenios que son aplicados a los conflictos armados internos, que presentan dos o más estados partes, y también los protocolos que complementan los convenios de Ginebra y sus adicionales que se aplican al conflicto armado interno e internacional de los estados partes. Entonces podemos decir que con los convenios de Ginebra y las convenciones se pretende limitar de cierta manera las armas que están a disposición de la guerra y que afectan a la población civil, como yo ya lo mencionaba anteriormente. Y también se hace con el fin de establecer unas normas que permitan enjuiciar o llevar, por decirlo así, a los victimarios a que paguen por los hechos realizados. De una manera justa, por medio de las normas, de las leyes ya establecidas para estos casos. Listo, entonces ahora vamos a hablar de los crímenes de lesa humanidad. Los crímenes de lesa humanidad son todas aquellas acciones cometidas durante el conflicto armado que pocas veces tienen reparación o pocas veces es una acción sin daño, ¿sí? Esto en la mayoría de ocasiones las víctimas son civiles, campesinos o personas que representan un alto grado de vulnerabilidad dentro de un estado. La mayoría de veces estos crímenes de lesa humanidad son causados por actores armados. En el caso de Colombia estamos hablando de la guerrilla, de los paramilitares, de las FARC, todos aquellos grupos armados que de una u otra manera están como en desacuerdo con las posiciones del Estado y por ende se genera la guerra. Estos crímenes son cometidos ya sea en tiempos de paz o de guerra, y generalmente son acciones como violaciones sexuales o psicológicas, también de género. Allí se realizan torturas, existe la desaparición forzada, los homicidios, las deportaciones, cuando hablamos, digamos, de personas que tuvieron que migrar hacia otros países por querer proteger su vida, y también hablamos de las expropiaciones y del desplazamiento forzado. Para tratar los crímenes de lesa humanidad se tienen en cuenta diferentes entidades como la JEP y la CPI, quienes atienden casos de impunidad y permiten llevar a cabo la justicia en algunos casos, porque recordemos que la mayoría de veces, o como son tantos casos en los que se han visto crímenes de lesa humanidad, no todo el mundo logra una justicia oportuna para los casos que contemplan. Entonces ahora vamos a hablar de la migración forzada. Se dice que en la actualidad
La migración forzada da cuenta de la violencia, el conflicto, el crimen organizado, las industrias extractivistas, los desastres ambientales y la economía irregular por la cual atraviesan los países que aún se encuentran en vía de desarrollo. También muestran un alto grado de vulnerabilidad, siendo estos casos pues los más frecuentes por los que una persona decide emigrar y pues por los que a nivel internacional también podríamos denominar como el asilo político. En este marco de migraciones forzadas y de quienes ponen en práctica esta acción o de quienes toman esta decisión, se evidencia cómo se vulneran sus derechos y en cierta medida el abandono del Estado, que no toma como un papel para defender los derechos de sus patriotas, y sin embargo pues los dejan como a la deriva, a que pasen necesidades, a que lleguen a otros países, y que allí de cierta manera no se les reconozcan sus derechos, sabiendo que pues existe una carta que cubre a todos los seres humanos, y les propone unos derechos que son a nivel internacional, por lo cual pues no deberían ser vulnerados y deberían ser sí más bien pues aplicados a todas las personas migrantes. Bien, entonces el asilo político es un derecho humano y un método de amparo, de refugio y de protección que se da o se recibe. Bien, y pues tiene como objetivo proteger a todas las personas que tienen temor por perder su vida, ¿sí? Por perder el bienestar, la estabilidad y pues que aparte de proteger, como de dar refugio y amparo, también pretende dar cumplimiento a los derechos humanos pues de las personas, como yo ya lo estaba nombrando anteriormente. Ahora vamos a hablar de la forma en la que la acción humanitaria se articula con los temas ya propuestos anteriormente, que fueron temas que se llevaron a cabo durante todo el semestre. Entonces, la acción humanitaria se llega a articular con los anteriores temas, brindando la protección a las personas y evitando la vulneración de sus derechos humanos. Y en el caso de que ya los derechos humanos hayan sido vulnerados, lo que la acción humanitaria propone es el restablecimiento de los mismos. Por otra parte, la acción humanitaria brinda ciertos beneficios durante el tiempo que sea necesario a las personas víctimas de conflicto armado, de desastres naturales, de migración forzada, como por ejemplo vestuario, alimentación, resguardo o refugio, apoyo económico, asistencia médica, quizá para algunos asuntos que sean necesarios, pues asesoría legal. La acción humanitaria siempre está presente, o digamos que en la mayoría de situaciones debería estar presente cuando en alguno de los países miembros se estén vulnerando los derechos humanos de la población civil. Esto dado por enfrentamientos de guerra, por pues entidades que estén vulnerando derechos a nivel masivo. Para concluir un poco este tema, vamos a realizar una reflexión. Yo diría, sin miedo a equivocarme, que esta fue una clase demasiado enriquecedora que me permitió tener acercamiento a estos temas que de repente pues los dejamos de lado en la academia. O sea, sabemos que existe, sabemos que allí se corre el riesgo de vulnerabilidad de derechos en la cual nuestro ejercicio profesional debería estar presente, pero no siempre hacemos como enfoque en estos temas, ¿sí? Entonces me pareció enriquecedora porque como que nos aterrizó, es una realidad que se vive constantemente en países que presentan alto grado de vulnerabilidad para sus habitantes. Además de todo, me pareció importante reconocer la función que cumplen ciertas entidades tanto a nivel nacional como a nivel internacional, y verlas aplicadas a nivel territorial, en este caso pues en un país como Colombia que ha estado de cara al conflicto armado pues durante mucho tiempo, durante muchos años, ¿sí? Entonces pues también me amplió las perspectivas, en donde podría desempeñar mis funciones futuras como trabajadora social. Entonces realmente que sí me llevo como un abanico de conocimientos, en donde espero pues también tener la oportunidad de profundizarlos mucho más, porque sé que, mejor dicho, hay tela para cortar y que en efecto pues hay de quienes necesitan de un trabajador social en estos aspectos en donde se vulneran los derechos tanto a nivel internacional como a nivel nacional de una persona. Muchas gracias.